déjeme en estos momentos enlazarme con la senadora Antares Vázquez Alatorre, senadora de Morena por el estado de Guanajuato. ¿Cómo le va, senadora? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas noches, Vicente, ¿cómo estás? ¿Cómo están todas y todos? Aquí ocupaditos como siempre, senadora, porque hay tantos temas. Por ejemplo, déjeme iniciar con esto de la propuesta o el posponer la entrada en vigor de la reforma al outsourcing que generó que muchos levantaran la ceja, senadora. Mira, yo creo que muchos levantan la ceja, pero no es una cosa del otro mundo. De hecho, después de una reforma tan importante, ha habido, la mayor parte de los empresarios han podido ir cumpliendo, pero pues hemos estado recibiendo información de algunos otros que aunque quieren hacerlo, tienen diversos problemas que han retrasado el cambio. Entonces, no pasa nada, es una prórroga nada más el 1 de septiembre. Entonces, es muy probable que se haga esta semana próxima, bueno, no esta, sino la siguiente, que tengamos un periodo extraordinario de sesiones para hacerlo. Esto no significa de ninguna manera que haya marcha atrás o que se vaya a generar una gran tolerancia. Entonces, es más bien dar un poco más de tiempo debido a la pandemia y una serie de cuestiones que han complicado a veces hasta trámites burocráticos, y yo creo que vale la pena por el beneficio que tendrán los trabajadores. Oiga, senadora, pues deme su opinión acerca de este tema del espionaje. Hace unos días platicábamos de las denuncias de Arnoldo Cuéllar, de que se les estaba espiando por parte de las autoridades en Guanajuato. Ahora sale este caso a nivel federal y ha explotado. Deme su opinión. ¿Sabe si ya se calmaron las aguas también en Guanajuato? Y me da su opinión acerca de esta perversidad de los gobiernos de Felipe Calderón para comprar los sistemas y de Enrique Peña Nieto para utilizarlos de la forma más mezquina y más vulgar. El espionaje siempre ha sido una práctica dictatorial, Vicente. En las democracias más avanzadas nadie espía a nadie. ¿Por qué? Porque todo el mundo considera la libertad de expresión y los derechos a la privacidad y a otros que la gente tenemos, ¿no? Solo en los regímenes dictatoriales como los que hemos tenido en México, ahora esos que acusan de dictador a Andrés Manuel, cuando ya no se espía a los adversarios políticos ni a nadie. Entonces, esto los exhibe de cuerpo entero. Todas y todos sabíamos que eso sucedía, no teníamos los elementos, pero ahora pues ha salido a la luz. Arnoldo Cuéllar ha denunciado uno de los casos en Guanajuato, porque aquí sí se sigue espiando a la gente, porque estamos en una dictadura en el Estado. Aquí hay una dictadura que determina un absoluto control de medios, y eso entonces tiene implicaciones para aquellos periodistas que deciden hacer uso de su libertad de expresión, como es el caso de Arnoldo Cuéllar. Y no solo de él, sino yo dudo también, seguramente a mí me espían y a otros, ¿no? Es de llamar la atención, Arnoldo, que ante el escándalo nacional que se desató en Guanajuato, ¿qué crees? Silencio. El gobernador no ha dicho nada. El fiscal tampoco. Nadie. Aquí los medios no dicen nada al respecto. Entonces, es increíble que es algo que resuena a nivel nacional, en los medios nacionales, aún en los que le tiran a la 4T, hubo resonancia del caso de Arnoldo Cuéllar, pero en Guanajuato no. Aquí pues ahí como que poquito y que rápido pasa el escandalito y pues ya, ¿no? Entonces llama la atención porque otra de las prácticas de los gobiernos dictatoriales es ese control absoluto de los medios, en donde aquí se dice nada más lo que al gobierno en turno o al dictador en turno le conviene que se diga, y lo demás no se dice. El que sí se puso el guarache antes de espinarse es Enrique Alfaro. Uno se hubiera imaginado que en casos como el de Guanajuato, con todo este escándalo, el gobernador saliera a decir algo. Bueno, en Jalisco dice, sí había un sistema de espionaje, lo compraron en la administración pasada, pero le pedimos al fiscal que lo inhabilitara. Yo preguntaba hace rato, ¿le creen? Pues
por lo menos hay que decir que dio la cara el copete de hueso de Enrique Alfaro, porque ni la cara dan en Guanajuato. No, aquí nadie, no, porque que no se sepa, que no se diga, que no se haga ruido. Y en la idea que ellos tienen de que somos una isla, entonces piensan que nadie se entera, pero ha resonado, por supuesto, en las benditas redes sociales y en medios como el del propio Arnoldo y las cosas que han resonado a través de medios nacionales por acá. Oiga, muy interesante lo que leo en sus redes sociales, senadora. Dice, es necesario crear un sistema nacional de cuidados paliativos, fortalecer la educación médica en la materia desde el pregrado, en los estudios de especialidad y la investigación científica para atender el dolor crónico, el cual está considerado como un problema de salud pública. A ver, explíquenos de qué se trata esto, porque pues seguramente se le sumarán sus colegas de otros partidos por el bien del pueblo. Mira, hemos estado ya discutiendo, al menos en el Senado, este tipo de iniciativas, porque el dolor agudo y crónico, pero sobre todo el crónico, son ahora padecimientos de estos días que son muy intensos. No hay en México una estadística muy clara, pero hay algunos indicios de algunos pequeños estudios casuísticos en donde casi la mitad de las personas adultas padecen algún tipo de dolor crónico. Y hay una combinación de factores aquí. La cultura es de, ay, me duele. Y hasta hacemos chistes con esas cosas las personas, ¿no? De que ya estás en la edad de los nuncas y yo nunca, pero ahora ya me duele acá, la asiática me duele no sé qué. El caso es que la inmensa mayoría, o bueno, no la inmensa mayoría, pero ya un alto porcentaje de las personas adultas reconocen que sufren algún tipo de dolor crónico. Es este dolor que persiste, que no se va. Algunos tienen una causa identificable, puede ser alguna enfermedad osteoarticular, el cáncer y algunos otros trastornos degenerativos. Sin embargo, hay otros tipos de dolor que no, pues no, simplemente no hay una causa aparente, pero a la persona le duele. Tenemos situaciones, por ejemplo, como la fibromialgia y algunos otros tipos de dolores que están a la alza, al menos en el diagnóstico o en el reconocimiento a nivel clínico y socialmente también. Y cuando a una persona le duele algo, esto incide de una manera muy severa en su vida, es decir, le limita la calidad de vida, también cuestiones laborales a las personas que todavía están en edad de trabajar y que de repente tienen un dolor crónico que no se quita, y esto pues obviamente hace que falten, a veces que pierdan sus trabajos por la dolencia tan tremenda. Y en México no ha habido un esfuerzo sistematizado en atención del dolor. Sabemos que nosotros encontramos un sistema de salud en ruinas y entre esas ruinas hay algunos esfuerzos aislados que se han hecho más a instancias de los médicos y médicas especialistas, que además hay muy pocos especialistas, algólogos, así se llaman los especialistas en dolor, y que han hecho algunos centros de clínica del dolor o alguna atención, sobre todo en los hospitales donde atienden pacientes oncológicos, que atienden de manera particular el dolor. Sin embargo, no hay un sistema en el que en todas las unidades médicas o en todos los municipios del país se atiendan este tipo de padecimientos. Tampoco hay una formación médica, es decir, a nosotros cuando estudiamos en la carrera de medicina, pues sí, vemos con muchas enfermedades, obviamente muchísimas se caracterizan por generar dolor, pero no tenemos así como que un estudio muy enfático en el fenómeno doloroso, y esto hace que a veces el paciente que padece un dolor crónico ande dando tumbos de un médico a otro, porque como dicen los pacientes, nadie me da con qué es lo que me duele. Entonces, o con qué se puede remediar. Hicimos un foro esta semana en ese sentido y tenemos que ir impulsando esto, además de los cuidados paliativos, que esa es otra cosa, que sí tiene que ver con el dolor, pero además con cuidados de enfermedades, algunas que son terminales, algunas que son crónicas y requieren una atención especial. Hemos hecho ya algo de legislación en ese sentido, pero tenemos que profundizarlo. Dos cosas para cerrar, senadora, si me permite. ¿Qué opina de este tuit misógino
discriminador, lamentable del disque periodista Joaquín López Dóriga sobre Tatiana Cloutier, que Tatiana Cloutier se arregla y se va a Washington por cómo iba vestida la secretaria de Economía. Yo no le veo nada malo, a menos que usted pues sepa un poco más de modas que su servidor. ¿Qué piensa de estos mensajes que incitan pues a la violencia contra la secretaria, senadora? Mira, Vicente, es muy lamentable que un comunicador que tiene tanto impacto haga ese tipo de comentarios que son claramente de violencia política por razón de género, porque eso nunca lo dirán de un hombre. Un hombre puede andar apestoso, maloliente, sin camisa, como sea, y nadie dice nada al respecto. Y además, estamos en una época y tenemos que ir cambiando la mentalidad de que la forma en que se viste una persona no es nuestro asunto, es asunto de cada persona. Y si no estamos en la industria de la moda, que bueno, es muy respetable quienes quieran dedicarse a eso, pero si no estamos en esa industria, no tenemos por qué estar viendo si está vestido o vestida de tal o cual forma una persona para valorar su resultado, su rendimiento o su responsabilidad. Entonces, esto es una cuestión que tenemos que ir aprendiendo como sociedad. Algunas ya lo hemos entendido y lo reclamamos constantemente, y tenemos que estar haciendo una conciencia en el sentido de que no podemos estar discriminando a una persona o criticándola públicamente por cómo se viste, por cómo habla, por su origen, por su color de piel, por su peso, por su apariencia física. Eso no puede ser. Tenemos que darle libertad a la gente y no podemos estar dedicándonos a criticar este tipo de cosas cuando hay muchas cosas más que atender, sobre todo en el ámbito informativo, ¿no? Claro, y al periodista se le olvidó que iba a un encuentro binacional, y quién sabe qué hablarían en el encuentro binacional. Lo importante para el señor fue la ropa de la secretaria de Economía. Ay. Así es. Me acordé de Sor Juana Inés de la Cruz, aquel de hombres necios. Pero mira, desgraciadamente es esta cultura patriarcal en donde la mujer siempre va a ser blanco de ataques de ese tipo, que no son relevantes para lo que la mujer aporta. Hemos conocido y sabemos de muchas mujeres, por ejemplo, que no tienen para comprarse un vestido súper nice o súper a la moda, pero que aportan muchísimo a la sociedad y que la valía de la mujer no tiene nada que ver con su forma de vestir. Y además, si ella se quiere vestir así, es su decisión. ¿A quién le afecta? ¿Cómo se viste? Oiga. Es un problema de otros, ¿no? Oiga, y déjeme compartir con usted. Explotó el maestro Ricardo Sevilla, coordinador de opinión y de investigaciones especiales de Regeneración MX, miembro de esta familia sin censura. Dice, miren nada más a esta hija de la chinga, perdón, lo estoy citando, senadora. Miren nada más a esta hija de la chingada, apoyó al borracho asesino de su marido en todas sus tropelías y sale con esta pendejada. Lo lamento, pero yo no guardo las formas antecriminales. Y es que Margarita Zavala, la verdad, en uno de los tweets más groseros de su historia en esta red social, escribió retuiteando lo que publica El Financiero sobre el espionaje telefónico a la clase política mexicana realizado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, diciendo: no podemos acostumbrarnos a la violación de derechos humanos. El Estado debe investigar y sancionar. De lo contrario, este gobierno tan propenso a violar el derecho y linchar a quienes pensamos distinto, empezará a utilizar de igual manera la tecnología contra la ciudadanía. Así o más descarados estos personajes, mira, senadora. Vicente, bueno, a todas luces esta pobre mujer anda perdida en el espacio. Bueno, yo tengo la impresión de que la gente de su ideología tiene el cerebro al revés. Y ella lo tiene al revés, porque ahora resulta, mira, son de los eufemismos que utilizan, uso de tecnología, para no decirle espionaje. O sea, hay usos de la tecnología que son perfectamente lícitos, válidos, y que nos posibilitan la comunicación, como esto que estamos usando tú y yo para poder tener
estar en tu programa, que además es muy visto en las redes. Pero ahora se le llama nada más uso de la tecnología. ¿Y cómo se atreve aquella que fue solapadora de un delincuente que tuvimos como presidente hace un par de sexenios, que usó la tecnología para dañar a la gente, para dañar a México de manera profunda? Y ahora que compró Pegasus, que compró este sistema que después mal usó con mucha hazaña Enrique Peña Nieto, pero el que lo empezó a usar para espiar a la gente, no a los civiles, no al crimen organizado, fue Felipe Calderón. Esta señora está enferma. Pero fíjate, ahora resulta que es López Obrador el que va a hacer mal uso de la tecnología, como ella dice, cuando ellos hicieron esto, ya sucedió, ya lo sufrimos las mexicanas y mexicanos. Es un cinismo extremo. Y ellos le apuestan a que no haya memoria, que la gente se olvide de lo que pasó. Por eso es tan importante estar constantemente recordando lo que pasó antes, para que no podamos volver a ese tipo de sexenios criminales. Así es, pues senadora, le agradezco mucho, como siempre, que participe sin censura, que se exprese y que nos ayude con sus declaraciones, con sus opiniones, a hablar de estos temas que en otros lados no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque ahí sí no van a morder la mano que les da de tragar. Le agradezco, senadora. Gracias, Vicente, y saludos a todas y a todos. Cuídese mucho. La senadora Antares Vázquez Alatorre, senadora de Morena por Guanajuato, hablando con nosotros sin censura.